Te contamos que hay unos temitas de clima de época que nos están obsesionando un poco, a mí sobre todo, tengo que decirlo, que estuvimos tratando en días anteriores. Estuvimos hablando con la psicóloga Nora Merlín sobre el tema de la angustia y el tema de la violencia y la crueldad por parte del gobierno. El otro día estuvimos hablando con Sergio Holguín, el escritor, sobre la situación de la gente en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora queremos encarar, parecido, esta época que estamos viviendo desde la filosofía. Por eso estamos comunicados con Rocco Carbone, él es trabajador del CONICET. Y el otro día escribió una nota, me pareció muy interesante, y quería hablar un poco sobre esto que tiene que ver con el fascismo en Milei y las redes sociales. ¿Qué tal, Rocco? Fernando Mato, Manu Paul, Lorena Álvarez te saludan. ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Contanos qué ves vos, porque teóricamente estamos hablando de un libertario, que es Javier Milei, pero que en el fondo estamos viendo estos últimos tiempos como que hay un avance no de la libertad, sino del fascismo, digamos. Sí. No, Fernando, mira, es interesante eso que decís. Y al mismo tiempo hay que leer la autodefinición de la libertad de avance, la autodefinición de Milei, de ese espacio. Que la repite como un mantra. La repite como un mantra, pero el nombre del fascismo del siglo XXI es la degradada palabra libertad tal como la usan. Sí. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque hoy en día, en el siglo XXI, nadie se dice fascista a sí mismo. Sí, es verdad. Nadie se dice fascista. Como hoy en día en la Argentina, salvo que seas un tiranosaurio, te vas a decir patriarcal. Claro. Lo pongo en estos términos, ¿sabes por qué? Porque luego de la experiencia de Auschwitz, luego de la experiencia de los campos de concentración entre el 43 y el 45, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del Holocausto, del exterminio, y nadie se va a decir abiertamente fascista. Claro. Ni en Italia, ni en Alemania, ni en el mundo. Ahora, pero vos estás viendo algunos rasgos. Sí, ahora paso a comentarnos. Por eso, luego de los grandes movimientos emancipadores feministas en la Argentina, en América Latina y el mundo, y salvo que seas un dinosaurio, no vas a la Plaza de Mayo y decir, bueno, soy un hombre patriarcal. Sí, porque está mal, digamos, te da un poco de pudor. Sí. Por eso digo que la palabra libertad es el encubrimiento para ocultar la palabra fascismo. Ahora, ¿por qué digo que Milei encarna un poder fascista y Avanza Libertad encarna un poder fascista? Básicamente porque el fascismo, Fernando, lo podemos imaginar como un enano latente en la historia de los pueblos que oportunamente estimulado vuelve a crecer, o sea, deja de lado su condición enana y se magnifica. Bueno, ese enano estaba en la sociedad argentina. En Argentina durante la década del 30 hubo un partido fascista, se llama Partido Fascista Argentino. Uh-huh. Y fue ese enano fue estimulado por la libertad de avanza y se expandió entre nosotros y nosotras. Ahora, ¿por qué lo podemos llamar fascista al gobierno de la libertad de avanza? Porque el fascismo, Fernando, es un poder político que tiene una especificidad muy conspicua. ¿Cuál es esa especificidad? Es que se trata de un poder psicotizante, potencialmente enloquecedor, un poder que responde, te diría, al mecanismo del doble vínculo. Trato de explicarlo rápidamente. Es un poder que te dice dos cosas siempre al mismo tiempo. Yo me siento frente a vos y fascistamente te digo, Fernando, te odio y te quiero. Y vos me decís, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me odias o me querés? Sí. Y bueno, te estoy diciendo dos cosas al mismo tiempo que entre sí se excluyen. El Papa es la encarnación del maligno en la tierra. El Papa es el hombre más importante de la historia argentina. Eso dijo el presidente. Sí, las dos cosas. Bueno, las dos cosas. Ese es el poder fascista. O sea, el fascismo lo podemos entender como la neurosis del sentido común. Ahora, es un poder que se basa en un pensamiento mínimo dual. Bueno, ese pensamiento mínimo dual es propio también de las redes sociales, me gusta, no me gusta, de la electrónica, de la telefonía, de la computadora, que está constituido también sobre un código binario, de combinaciones de 0 y 1. Sí. Y entonces lo que estoy proponiendo es que el pensamiento elemental fascista, que se basa sobre un código dualista, esto o aquello, me gusta, no me gusta, es la encarnación del maligno y
y es el hombre más importante de la historia, Sí. ese pensamiento es homólogo de las redes sociales, que están constituidas sobre un pensamiento binario o un código binario de combinaciones de 0 y 1. Y eso nos demuestra qué cosa. El poder que Milei tiene a través de las redes sociales, que llega a nosotros y a nosotras a través de un aparato totalizante de la vida, que es el celular, y a través del celular, de las redes sociales, de la electrónica, ha fascistizado a parte de la sociedad argentina y ha ganado las elecciones. Y por eso, y eso también demuestra, o no, nos muestra, cómo los candidatos y las candidatas del campo nacional y popular tienen dificultad para hablar con el celular. Porque Una mirada interesante y novedosa, digamos. La de planteas. Sí, bueno, pero Rocco, me parece que es un debate. Sí, claro. ¿qué tal? Buen día. Me quedé pensando en algo que decías, porque ya lo había dicho a principios de los 80, Oriana Fallaci con el famoso El enano fascista, como se lo dice a Bernardo Neustadt en un programa de televisión. ¿Pensás que es una sociedad que tiene un gran componente para que prendan estos discursos, no de ahora, sino desde hace 40 o 50 años? No, mira, te diría que todas las sociedades tienen momentos emancipadores y momentos reaccionarios. Sí. ¿No? Es peculiar de la historia argentina, y ni siquiera de la historia política argentina, ni siquiera de la sociedad argentina. Lo que te diría es lo siguiente, Sí. que lo que está pasando aquí, entre nosotros y nosotras, a partir del 10 de diciembre de 2023, que es el día que ganaron las elecciones y empezaron a representar a la sociedad, es una respuesta a los años de la emancipación kirchnerista, esto en clave nacional. Y luego el fascismo que surge aquí es una profundización de los golpes de Estado que se expandieron en América Latina, desde el primer golpe de Estado en Honduras, luego en Paraguay, luego en Brasil, luego en Bolivia, y lo que está pasando aquí, el momento reaccionario que está pasando aquí en la Argentina, es una respuesta a la gran ola emancipatoria que llamamos Patria Grande, que se extendió en mayor o menor medida en toda nuestra América entre 1998 y 2015. Esa es ¿cómo te diría? Es básicamente una racionalidad inherente a la historia. Y luego de un momento reaccionario veremos otro momento emancipador. Ojalá. Forma parte. No, eso Eso va a pasar, es Forma parte de la Eso va- hegemonía y contrahegemonía, ¿no, Claro. Rocco? forma parte de la lucha de clases, pero también se puede hablar como hegemonía y contrahegemonía. En algún momento el campo nacional y popular va a resurgir. Este es un momento de transición y de enorme dolor y de enorme dramatismo social y político. Pero vamos a volver, no mejoras, Sí. vamos a volver. Ese es un momento reaccionario y es en respuesta a ese momento. Rocco, te quería preguntar con esto que decías de poder psicotizante, neurosis del sentido común. Cuando escucho eso en términos de psicoanálisis, pienso directamente en locura, en demencia, en desprendimiento de la sociedad y la realidad que lo rodea al presidente o al gobierno. ¿Hay algo de desconexión con la realidad o las redes sociales ayudan a crear una realidad distinta que la que fehacientemente se vive? Sí, esa es otra gran pregunta, porque el mundo, desde mi punto de vista, desde hace unos años esta parte, desde que tenemos internet, te diría, se ha paralelizado. O sea, hay dos mundos complementarios. El mundo del cafecito, del bar, del club, de la bocha, de la iglesia, de los amigos, digamos, el viejo mundo del siglo XX, podríamos decir. Sí. Y desde que tenemos internet hay un mundo paralelizado, donde también existen cosas, pasan cosas, que es el mundo más o menos de la Matrix. Esa gran metafórica, por eso digo la palabra Matrix, de ese mundo dual, ¿no? Un mundo virtual que tan material y tan real como el mundo real, donde jugamos a las bochas, por ejemplo, lo podemos encontrar. Esa metafórica es una gran película, la primera de los hermanos Wachowski, que se llama Matrix. Y entonces hay una duplicación del mundo. Vivimos al mismo tiempo dentro de las redes y fuera de las redes sociales. Las redes, de alguna manera, nos ponen en un estado de individualismo permanente y nos ponen en un estado virtual de falta de soledad permanente. Claro. Digo, para leer un libro,
para escribir una carta. Se necesita una cuota de soledad. Claro. El ser humano necesita una cuota de soledad, que es la cuota necesaria de reflexión que necesitamos, ¿no? Sí. Para elaborar un argumento, para llevar a cabo una acción. Y hoy en día, por ejemplo, parece que debemos estar siempre conectados a través de una red social, a través del celular, algo. Ese algo es una cultura global, y ese gesto significa desconectarse de la compleja trama de la cultura nacional, de la lengua, de la Argentina, y no estar nunca solo. Entonces vivimos al mismo tiempo entre dos mundos. Y además las redes sociales y el celular, que es un aparato de totalización de la vida, porque miren cómo se llama, celular, no es un aparatito, no es una externalidad respecto a nosotros y a nosotras. Es una mínima célula, parte más. Claro, es una célula que se ha incrustado en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro bios, en nuestra biología. Dormimos con el celular. Sí, claro. Lo llevamos a todo lado. No lo apagamos nunca, antes por lo menos No. se apagaba a la noche, ahora ni ¿Quién eso. va al baño sin el celular, no, Rocco? Claro, antes, por ejemplo, cuando llegábamos cansados a nuestra casa, a la noche prendíamos la tele. Claro. Pero nosotros prendíamos la tele. Ahora estamos en un medio preciosísimo, que es la radio. Nosotros prendemos la radio. En cambio, el celular es algo que nos prende o Sí. nos apaga a nosotros y a nosotras. Sí. O sea, vos lo prendés, no querés ver a Milei y al mismo tiempo lo ves. O sea, ese poder te fascistiza, quieras o no. Y si, por ejemplo, no tenés una fuente de información alternativa, entonces ese poder te convence de su inherente fascistización es buena. O sea, Sí. si no lees el Página 12, si no escuchas el programa de Fernando Amato, si no lees El Tiempo Argentino, si no escuchas Radio Madre, si no escuchas las 750 y ves solo el celular, te convence y te fascistiza. Sí. Con el poder de la libertad avanza. Rocco, muchas gracias por traernos más confusión, que creo que es el objetivo, ¿no? Porque la confusión lleva al debate, lleva a pensar, Eso está muy bien. no nos desfascista, nos saca un poco de esa cosa del 0-1, porque ayuda a pensar, digamos. Pues, No, sí. eso está muy bien lo que dice Fernando, porque es necesario conversar, porque cuando dos personas conversan, crean Claro. un vínculo humano. Exacto. Y lo que surge uno piensa, una digamos, idea, una exacto. contratesis, Exactamente. puede cambiar su propia idea. Podemos modificarla, mejorarla, expandirla. Claro. Y se crea un elemento de vínculo social, que las redes también quiebran, porque el poder, lo último que digo, disculpen, el No, está poder de bien. la libertad avanza, quiere una sociedad thatcherizada, por eso hacen tanto hincapié en Margaret Thatcher. Ajá. Y la sociedad que tenía Margaret Thatcher en la cabeza era la sumatoria de un individuo, más un individuo, más un individuo, más un individuo. Y nosotros y nosotras sabemos que la sociedad es algo más complejo que una sumatoria de individuos, porque cuando hacemos algo en común, cuando hablamos como ahora, entre nosotros se crea una comunidad que se articula alrededor del vínculo afectivo de la palabra. Bueno, esta gente quiere quebrar los vínculos afectivos, políticos, históricos, tradicionales que existen en la sociedad argentina. Sí, clarísimo. Rocco Carbone, trabajador del CONICET, te agradecemos un montón este aporte a Pasos Perdidos. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Pasos Perdidos. Caminar y pensar.